¿qué va a hacer el Estado y el gobierno con nosotros? Necesitamos tierra, necesitamos vivienda y todo. Estado de Derecho. Que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Este es el panorama que se vivió en el Valle del Polochic, la noche del pasado 16 de marzo, durante el incendio de las viviendas de Quinich, una de las 12 comunidades quechíes desalojadas en Panzós, Alta Verapaz. Y todos los campesinos quechíes ahorita han sido desalojados por la autoridad, más que todo el elemento de PNC, que nosotros vamos a ubicarnos y vamos a buscar dónde dormir, vamos a ver dónde descansar, a darle de comer a nuestros hijos, nuestra familia. Tengo 2 hijos y una nena que ahorita me quedé en la calle. Mire, la casa ha sido quemada por los elementos o los trabajadores de la empresa Chavilutzaj. Ha venido a destruir toda la familia aquí del Valle de Polochic. Ha sido desalojada. Estos hechos corresponden al segundo día de una serie de desalojos promovidos por el ingenio Chavilutzaj, propiedad de la familia Whitman, que reclama la propiedad de esas tierras frente a 800 familias quechíes que han quedado desamparadas. Primera vez que se da una situación de esas en donde en una misma orden judicial se realizan 12 desalojos. Nosotros estuvimos ahí, vimos el contexto, vimos casas destruidas, vimos algunos cultivos destruidos también. En estos desalojos se contabilizaron más de 14 heridos y murió de forma violenta el campesino Antonio Beb Ak. Dos meses después de estos desalojos, la situación se ha tornado insostenible y no ha habido ninguna actuación del Estado para resolver la crisis alimentaria de las familias desalojadas ni para prevenir nuevos hechos de violencia. Además, el hostigamiento y las agresiones contra las familias quechíes que han intentado regresar a las tierras en disputa para recoger sus cosechas han continuado. El 13 de mayo, según reportan los campesinos, 3 helicópteros sobrevolaron la comunidad de Agua Caliente lanzando granadas sobre los campos de milpa. 10 días después, el 21 de mayo, según testigos presenciales, miembros de la seguridad privada del ingenio Chavilutzaj dispararon contra varios campesinos de la comunidad El Sauce y Nup, que pretendían recoger sus cosechas de maíz. 3 de ellos son heridos de bala y el campesino Oscar Reyes es asesinado tras recibir 20 impactos de arma de fuego en la cabeza y tórax. Están matando a todos nuestros campesinos, ya no podemos trabajar nosotros porque ellos dicen que son dueños de esas tierras y esas tierras son de la cooperativa Samilja. A nosotros pobres nos pertenecen y ellos dicen que son de ellos. Y nos vienen a destruir, a matar a ese pobre campesino que mataron, ahora se quedaron huérfanos los niños y necesitamos justicia nosotros. Justicia queremos porque que no se quede en la impunidad. Esta sangre que se regó, sangre inocente vino a derramar el campesino, lo mataron, lo destruyeron a balazos. ¿Qué les importó con la vida de él y de los niños que quedaron huérfanos? Incluso quedó un niño que no... Pero, ¿por qué estos desalojos? ¿Por qué quemar las viviendas y los cultivos de la población desalojada? ¿Cómo abordar el histórico conflicto entre la propiedad privada y el derecho a la vida, a la vivienda y a la alimentación? ¿Hasta cuándo la familia guatemalteca seguirá sufriendo las consecuencias de la inequitativa distribución de la tierra? Estas son algunas de las preguntas que nos hacemos al observar estas imágenes. Esperamos que en los próximos minutos usted obtenga sus propias respuestas. Para entender la actual conflictividad agraria del Valle del Polochic, debemos remontarnos al año 1888, cuando el gobierno del general Estrada Cabrera privatiza estas tierras.
habitadas históricamente por comunidades mayas quechí, cediéndoselas a la Compañía Agrícola del Ferrocarril de Centroamérica. A partir de este momento, la mayor parte de estas tierras son desmembradas en fincas y adjudicadas o compradas por terratenientes de fuera del valle, principalmente alemanes. Con la excepción del período de la Revolución Democrática, donde se redistribuyen ciertas porciones de tierra a la población quechí despojada, el sistema de finca y colonato se ha mantenido vigente durante todos estos años en el Valle del Polochic. Desde entonces la población ha venido reivindicando el acceso a la tierra, sufriendo trágicos episodios como el ocurrido el 29 de mayo de 1978 en el Parque de Panzós, en el que el ejército asesinó a más de 100 mujeres, hombres y niños quechíes que demandaban el acceso a la tierra. La sangre corrió a torrente en el Parque de Panzós. En los últimos años, la importación de granos básicos por debajo de los costos de producción, junto al TLC con los Estados Unidos y la creciente demanda internacional de materias primas agrícolas, como los agrocombustibles, refuerzan en el Valle del Polochic la sustitución de las fincas tradicionales de ganado y granos básicos por plantaciones de caña de azúcar y palma africana. De esta manera, muchos terratenientes del valle buscarán vender sus fincas, lo que para miles de familias de mozos colonos quechíes representó una oportunidad única para accesar a la tierra comprándola a través del Fondo de Tierras. Desde los acuerdos de paz, evidentemente no se ha logrado avanzar suficientemente en todo el tema, particularmente del acceso a la tierra, ¿verdad? Entonces, ni el derecho a la alimentación. Entonces, si bien han habido avance, pero digamos, se explicaba hoy el tema de los mecanismos del mercado para el acceso a la tierra, lo cual estamos el día de hoy y todavía hay esa demanda pregnante. Está más bien preocupado por la situación de conflictividad en Guatemala, reconociendo que sí tiene sus problemas de estructura, o sea que la mala distribución de la tierra, y que esto ha generado tanto como el conflicto interno como ahora la conflictividad actual. A partir del 2003, con el traslado del ingenio Guadalupe, hoy denominado Chavilutzaj, de la costa sur al Valle del Polochic, muchos terratenientes deciden cancelar los burocráticos procesos con el Fondo de Tierras y vender sus fincas directamente al ingenio Chavilutzaj, que desde el inicio de sus operaciones contó con un préstamo millonario del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y de no pelearse con nadie y tal, una tibieza. De esta manera, la familia Whitman se convierte en uno de los principales propietarios en el Valle del Polochic, con aproximadamente 100 caballerías de tierra dedicadas al monocultivo de caña de azúcar. Lo prioritario es sacar adelante el proyecto, echarlo a funcionar, y mira, y nosotros pues ya con el nombre y el prestigio que hagamos cuando esto funcione bien, pues ya haremos otra cosa. A mi familia pues es de ascendencia alemana. En la Primera Guerra Mundial nos intervinieron, nos dejaron con una mano adelante y otra atrás. En la Segunda Vuelta lo mismo. Y bueno, pues ahora le ha tocado a otra generación y bueno, pues ya empezaremos a trabajar en otra cosa. Y ya lo importante es levantarse y seguir, porque pues nadie dijo que la vida era justa, ¿verdad? Y pues ya habrá que ver qué hacemos. Ni que este proyecto era fácil. Y ni que esto era fácil. Aquí sabíamos que iban a llorar los valientes y se iba a comer pan con lágrimas, ¿no? Pero bueno, pues mira, ahí vamos. Como el caso del Banco Centroamericano de Integración Económica, se propicia una concentración brutal de la tierra en el lugar con fines de siembra de monocultivos, en este caso de siembra de caña de azúcar y palma africana. Habría que decir que entre los dos cultivos en el área del Polochic aglutinan o concentran alrededor de 200 caballerías de tierra. Creemos que esto llama la atención fuertemente a todo el país, pero también llama la atención a los países, dice que desarrollados, en el sentido de que bajo ese interés que tienen ellos de que se produzca agrocombustibles, bajo esa incansable, digamos, ambición de seguir generando energía a través de combustibles, se está nuevamente pues expulsando y despojando de tierras a comunidades mayas en Guatemala. Muchos campesinos necesitan sembrar la tierra para comer,
Y cuando en cambio de eso se apoya y se promueve una extensión de monocultivos que no nos van a dar comida, ¿qué le queda a la gente? De esta manera, será a partir de agosto del 2010 cuando, ante el incumplimiento de obligaciones por parte del ingenio, el banco saca a subasta pública las fincas hipotecadas y cientos de familias sin tierra y sin trabajo deciden ocuparlas para solicitar al Estado su adjudicación. Situación que lleva al gobierno a promover un diálogo de alto nivel entre las partes. Es que entendemos que la recomendación de la mesa de diálogo en la que participaba gente de la Procuraduría de Derechos Humanos, que participaba gente del Ministerio de Agricultura, del Sistema Nacional de Diálogo Permanente, de la Secretaría de Asuntos Agrarios, de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, etcétera, la recomendación es que tristemente se proceda al desalojo porque esta gente ha demostrado que los compromisos asumidos en la mesa de diálogo jamás los han cumplido, que no son serios, que no se presentan y que simplemente están usando tácticas dilatorias. Dentro del proceso de diálogo se debería de negociar el abstenerse de las acciones judiciales correspondientes. Sin embargo, no se dio. Lo que se hizo fue sentar a las partes, sentar a las partes para dialogar y buscar un acuerdo de lo mismo. Sin embargo, la vía judicial seguía su trámite, es decir, seguía avanzando, no se detenía mientras conversaba. El 14 de marzo de este año se planteó el día anterior con todos los representantes de las comunidades y con los señores del subsecretario de Asuntos Agrarios y con miembros del personal de la Secretaría de Asuntos Agrarios, donde se hizo una propuesta, se entregó una propuesta a la Secretaría para que le hicieran llegar a los señores Whitman, en donde las comunidades cedían mucho de lo que estaban solicitando y sus requerimientos y sus lo que ellos estaban pidiendo, los cedían a cambio de obtener paz y de ir avanzando en la negociación. Esa propuesta fue totalmente rechazada, pero no verbalmente ni por escrito, sino que de hecho, el día siguiente a las 5 de la mañana se están haciendo los desalojos y están asesinando a Antonio Bebac. De esta manera, el pasado 14 de marzo, mientras en la ciudad de Guatemala se desarrollaba la mesa de diálogo, en el Valle del Polochic, más de 800 efectivos de la Policía Nacional Civil y del Ejército inician los desalojos. Apenas unos días después de los desalojos, el grupo empresarial Pelas de Nicaragua respalda financieramente al ingenio Chavilutzaj frente al Banco Centroamericano de Integración Económica, permitiendo de esta manera que el proyecto siga adelante. La verdad es que es un esfuerzo no solo del Estado, también de nosotros, que tenemos que ver cómo ayudamos a que el Estado lo haga, porque también hay carencia de recursos en la policía. Tienes que ver cómo ayudas con diésel, con algún mecánico, con arreglar alguna llanta, con alimentación, con esto y lo otro. Únicamente nosotros estamos dándole cumplimiento a una orden de juez competente, en la cual en el juzgado, pues tanto la parte ofendida como ellos presentaron sus pruebas de pertenencia o propiedad de los terrenos, a lo cual el juez dictaminó que se tenía que desalojar. Y hoy nos desalojaron sin avisar nada. Pues estamos en la calle, que están los niños y hombres y mujeres. Estamos tristes. ¿Qué hacemos? ¿Dónde nos vamos? ¿Y qué va a hacer el Estado con nosotros? Somos guatemaltecos. Aquí nacimos, aquí vivimos. Ese es el más triste. Ahora la pregunta, ¿qué va a hacer el Estado y el gobierno con nosotros? Necesitamos tierra, necesitamos vivienda y todo. Nosotros sentimos otra vez como que si fuera estamos en el año 82, cuando hubo el conflicto armado en Guatemala. Igual forma lo que están haciendo ahora. Están matando, están capturando, y aquí estamos en la calle. Ese es el más triste.
claramente utilizando mecanismos de despojo violento, de quema de viviendas, corte de cultivos, asesinatos, y generando toda una intimidación a la población para adueñarse de estas tierras. Y sabes que yo estuve en el primer desalojo y entonces vino la policía y todo el mundo se largó. Estaban todos aquí en la carretera y tal, no sé qué. Se fue la policía a las 4 de la tarde, la gente otra vez estaba construyendo las champas allá adentro. Por eso es que nos hemos visto obligados a quemarlas y a destruirlas, porque si no lo único que estás diciendo es vénganse de nuevo cuando se largue la policía y sigamos en estas. Se llega a esta noticia a nivel mundial y también se conoce a las autoridades del gobierno. No sabemos si exactamente el gobierno tiene corazón de hacer ese tipo de violencia con nosotros como pueblo de Guatemala, no sabemos, pero creemos que el gobierno es parte de lo que está pasando en Guatemala. Este gobierno que abanderó que iba a actuar por los pobres, por los desposeídos, jamás lo hizo de esa manera. Prueba de ello es este tipo de situaciones que se están dando. Un problema crucial para este país, un problema estructural, y eso no se va a resolver con los desalojos. Desde luego, con los desalojos se agravan la situación de conflictividad del país. Porque si algo este gobierno no ha hecho es sentarse a escuchar y actuar de acuerdo a lo acordado después de escuchar. Yo lamento mucho, ¿verdad?, que desde el principio este gobierno se haya presentado como el gobierno socialdemócrata, cuando las demandas de las organizaciones campesinas han sido entretenidas con mesas de diálogo, y que al final no han dado los resultados que se esperarían. Únicamente sabemos nosotros de que ellos llevaron un proceso anterior y después de haber llevado el proceso, pues es la consecuencia legal de lo que se está dando. Hasta ahí le puedo decir. Estado de Derecho. Estado de Derecho. Que se aplique la ley. Que se aplique la ley. Que no vivamos aquí como salvajes o como que la ley del más fuerte o algo por el estilo. No, queremos que se aplique la ley, queremos un Estado de Derecho, queremos vivir en paz. En este país, desafortunadamente, la óptica siempre es óptica legal, es contra la ley. Pero analicemos si las leyes realmente favorecen la vida humana o no la favorecen. En ese caso, como en muchos otros, no ha habido probablemente un debido proceso. Antes de emitir una resolución, los estándares internacionales del debido proceso imponen que se escuchen todas las partes. A nosotros nos resulta que una de las partes haya sido escuchado por parte del juez, y eso, a nuestro juicio, es una falta al debido proceso. En el caso del Ministerio Público, lo que tenemos que regular es cuál es la actitud de los fiscales, que tienen que verificar la legalidad de la actuación de la policía y hacerles ver cuando entran en ilegalidades. El uso excesivo de la fuerza, si hubo uso excesivo de la fuerza al quemar los ranchos, al quemar los cultivos, a la utilización de bombas lacrimógenas. También participaron agentes de seguridad de parte privada, de parte de los dueños o aparentes dueños de las propiedades. También sabemos que personas, probablemente empleados de la finca, han destruido los cultivos. En ese sentido, digamos, también incendiar las casas y destruir los campos puede provocar, como pareciera que así fue, una violación al derecho a la vivienda y al derecho a la alimentación. De hecho, no había ningún plan de reubicación para estas familias. Que nos cuide a todos, a ellos y a nosotros. Carlos Menocal, ministro de Gobernación. Don Carlos. Ojalá que todo salga bien, que no haya ningún otro suceso que lamentar, que haya paz entre los que estamos en el valle. Total, pues Dios o la naturaleza o tal, pues, nos puso en el mismo sitio
Entonces yo le dije ahorita al ministro, mire, sí está muy difícil el desalojo y todo. Yo le dije, mire, señor ministro, por el amor de Dios, ejecuten las capturas, las órdenes de captura dictadas por juez competente, por el amor de Dios. Si no, es una obstrucción a la justicia. Ay, sí, es que fíjese, mire, ¿sabe qué? Páseme los nombres. Yo no le voy a pasar nada, si ya tengo, usted tiene las órdenes de captura, las tiene el comisario ahí, ¿qué le voy a andar pasando yo más? Actualmente tenemos interpuestas unas medidas cautelares a favor de las comunidades campesinas. ¿Por qué? Porque se había negociado con los señores Whitman durante el desalojo que iban a permitir que en un mes pudieran sacar sus cosechas los campesinos. Pero en el momento crucial se arrepintieron. Mire, licenciado, disculpe, pero ya decidimos que mejor no, dijeron. Y entraron maquinaria pesada y destruyeron caballerías de milpa. Rompieron el acuerdo a que se había llegado ante el Ministerio Público ahí presente durante el desalojo. Amarah li usilal cirurah li habli chaqra bain marah cirwa li polisi civil. Shaqachirah renak shqarah qulu nak toshqisirah li primera cosecha. Para desqisila pero ahí está en ashqaq qulu nak toshqisirah qajonal nak qisirah li primera cosecha en ashqaq qashaq. Hara nak ala ini kinjabak. Rana que ni cachena bolan, chikalek chao. La ini kira ho, me che kushamando, me che kikutante skerolin traba, sin lo de ba sin cabres chikunil top el mosi malu. Utena cuando hay tierna lik alna cuando sora chirucho. Rana que kili belom na kwan khse ni be, bare chosh ban kili asar. Tus nara ana kili chakra chokanana. Mak aturus anukit kakwaklisir akiraki toshik rakirachi trabahi to au krahik to au rahike haan muku el akta muku mak te chokos anukit in katrabar iril katikop nuko kwak nuko akla opore ne ba la oli campesin kutiketa nak biomo mak anakatawla o ni se quiere nakachal kung nira ketip ni se quiere nakachal kung otayak aceite mak nakachal anchoshe lidos kama noin Jokos que ahora tal en las cuales cuca o sobre hilare chirulicho facare con chorchelito cual que chile valtical chancha junica china cosore y calitis que cale que no hay de 5 mil si Guatemala está alimento Guatemala No, me dijo alguien, no, es que hay una crisis alimentaria. Por el amor de Dios, no me venga con esas historias. Nosotros aquí, para combatir la pobreza y la crisis alimentaria, estamos generando 2.000 plazas de empleo. Y con todo el efecto indirecto que implica una inversión de 50 millones de dólares en un vallecito de pipiripao como es este. Eso es combatir la pobreza. Esto es condenar a esta pobre gente a la miseria. ¿Qué van a hacer con un maicito ahí de ese tamaño? Han sekali kecikwa, dilok lahpo, han sekali kesha. Dekat sekim, saya kapun kapat, kamano aqua. Kamano cik, apanan? Dekat tipel, han diisim. Diusa magwa kelao. Diusa magwa kawin. Di kawim lao. Ali king. Ali ik. Tihal. 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 Ali katibel. Kuy kamak aqua. Kuy kamak la chukwa. Esto es una farsa, esto es un negocio. La inmensa mayoría de las invasiones es un negocio. Las que son por necesidad, como te dice mi padre. Que hay gente con necesidad. Hay gente con necesidad, claro, y hay muchísima. Pero esa gente con necesidad, si tan precaria es su necesidad, antes prefiere venir a trabajar contigo, que van a cobrar el primer día, y no sentarse 4 meses a ver cómo crece el maíz. Los que en verdad tienen necesidad, la gente más pobre, generalmente son nuestros empleados, que no se pueden dar el lujo de hacer estas cosas, aparte de que tengan conciencia.
La situación antes era mejor, porque era más barato y las pesas eran más legales. Ahora las pesas son más mierdas, que entre más años más les dan un cañal más. Mira cómo está este cañal tombe juquero. Y unos cañales más chuecos. Pero ahí les pagan solo 50 y de esos 50 tienen que pagar ellos sus comidas, por día están. Un tema bastante profundo es el tema del salario mínimo, de la falta de fiscalización de parte de las instituciones del Estado, de las condiciones de trabajo, sobre todo el trabajo temporal, el trabajo rural, que a veces no se paga el salario mínimo, a veces no se cuenta con prestaciones que la ley guatemalteca establece y que incluso a veces cuando se dan esas prestaciones o ese salario no es suficiente para satisfacer las necesidades. La producción de alimentos, no entiéndase, más allá de el maíz, frijol, arroz, incluso ocra, chile, pimienta, etcétera, todo lo que se produce en estas tierras genera mayor empleo que la producción de caña y palma en este momento. Por ejemplo, los 47 millones de jornales que en este país genera la siembra de maíz demuestra la viabilidad económica del pequeño agricultor y de la economía familiar campesina. La verdad es que esta gente de activistas no tienen el monopolio de la conciencia social. Y yo creo que es mejor en este país, como que hay pobreza que llora sangre. Y hay ricos que la verdad es que no tienen conciencia. Pero no por eso todos los ricos son iguales. Yo creo que incluso la mayoría no lo será. Igual que hay pobres, hay algún sinvergüenza. Pero ni por ser pobre ni por ser rico eres ni malo ni bueno. En verdad, yo creo que... En nombre de una defensa, a mi juicio, absoluta de la propiedad privada, es decir, cuando digo absoluta quiere decir que excluye la función social de la propiedad, que es un principio fundamental de la doctrina social de la Iglesia, es cuando entonces se comete toda clase de atropellos. Bien, ahí la pregunta cómo se puede resolver la conflictividad no es una pregunta muy fácil porque sabemos que tiene que cambiarse, o sea que debe en primer lugar aplicarse la ley de desarrollo rural integral que por mi modo de ver tiene elementos importantes para resolver la conflictividad agraria. Y dentro del desarrollo rural al papel clave que juega la economía campesina en él. No se trata entonces de un tema en el que hay que acompañar al campesinado porque el campesinado son buenas personas o son buena gente. No, el campesinado es un productor económico clave, un actor clave en la economía de este país. Una forma de resolver este problema es acudir a los acuerdos de paz. Y acudir a la agenda de la paz, acudir a la agenda de los acuerdos de paz, significa en este país desarrollar un proceso de reforma agraria integral. Y era como yo lo decía, ¿qué es más importante? ¿El derecho a la vida de las personas o el derecho a la propiedad? Ambos deberían de unirse para poder dar mejores resultados. Pero en este país se privilegia el derecho a la propiedad privada, sin la función social, sobre el derecho a la vida. Y ahí es donde debería haber un conflicto de conciencias y ver esta realidad no solo desde una perspectiva legal, sino desde una perspectiva ética, porque en cualquier sistema ético el derecho a la vida digna es un principio fundamental.
Al día de hoy, la crisis alimentaria en el Valle del Polochic es una realidad dramática para cientos de familias desalojadas. El Estado no ha hecho nada para remediar esta situación que podría desembocar en una tragedia humanitaria.